Hola, les damos la bienvenida a la segunda sesión del seminario Café Conversado. Em, este seminario es del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina en nuestro ciclo de Migración y Salud. En esta ocasión nos vamos a centrar en el tema de salud mental y su relación con el contexto migratorio. Mi nombre es Clara Bell. A mí me da mucho gusto presentarles a nuestra invitada, la doctora María Elena Medina Mora. La doctora cuenta con una amplia y destacada trayectoria, pero hoy queremos resaltar solo algunos puntos clave para ubicar a nuestra audiencia y sobre todo para darle espacio para compartirnos sus reflexiones de toda la vasta experiencia que tiene en este campo. La doctora María Elena Medina Mora es doctora en Psicología Social de la UNAM, miembro del Colegio Nacional, investigadora titular C de la Facultad de Psicología de la UNAM, afiliada al Centro de Investigación de Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, también de la UNAM. Es titular del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la Facultad de Medicina del Instituto y desde hace 46 años es profesora de las Facultades de Medicina y Psicología. Entonces, sin más preámbulo y pues con nuestro cafecito en mano, agradecemos muchísimo a la doctora por haber aceptado la invitación para platicar de su experiencia y pues damos inicio a esta charla que esperamos que sea muy enriquecedora tanto para el estudiantado como para el profesorado de nuestra facultad. Bueno, para iniciar, doctora, la reflexión me gustaría que nos comparta cómo afectan las distintas fases del proceso y del tránsito migratorio en la salud de las personas migrantes, porque muchas veces se piensa que la migración es un solo evento, ¿no? Cuando en realidad son distintas fases que van atravesando por procesos de soledad, de duelos y de violencias muy distintas, ¿no? Pensamos que a lo mejor la salida puede estar marcada por la desesperanza o por la esperanza. Y durante el viaje hay una serie de exposiciones a riesgos y de incertidumbres. Y cuando llegan hay otro tipo de confrontaciones discriminatorias y de exclusión. O si hay deportación, también esta sensación de fracaso, de estigma. ¿Y cómo afecta y cómo impacta todo esto en la salud mental individual, pero también en el tejido comunitario? Pues muchas gracias por tu importante pregunta. Me parece muy importante, me parece que es básico que podamos poner el ámbito, el contexto en el que se han dado las migraciones para poder entender qué pasa y qué está pasando con nuestras migraciones en México y las necesidades actuales. Y desde luego, pues varían en los diferentes países por razones que tienen que ver con pobreza. Ahora se ha establecido más el cambio climático, que por la dificultad de cultivar las tierras también se asocia con pobreza, pero también por violencia y por persecución y necesidades de salir de los países de origen por ello, y pues sí varía en los diferentes países del mundo. Actualmente, pues se da mucha prioridad al cambio climático que ha estado afectando de una nueva manera a los países que migran. Eh, y el otro factor importante de entender sobre todo cómo esto impacta en la salud mental es por cómo toman las personas la migración, las personas de los lugares de origen, de los lugares a donde llegan las personas. Y en este sentido, la respuesta social, sobre todo la más reciente, ha sido de enojo, de no darle la bienvenida a las personas que migran, y eso desde luego pues está incluyendo a nuestro país. Y me quisiera hablar un momentito de cómo ha evolucionado la migración, porque eso también nos da una posibilidad de entender mejor qué está pasando. Y los primeros estudios que hicimos en los 1980s, con la doctora Nelly Ramírez, que trabajaba con nosotros en el Instituto de Psiquiatría, y ella empezó a hacer estudios de qué pasaba con las personas que quedaban atrás en el proceso migratorio. Y hizo una descripción muy interesante de cómo los que migraban eran los hombres y cómo las mujeres los esperaban. Los hombres normalmente regresaban
bueno, en un promedio de un año, quizá más, quizá menos, pero regresaban a ver a la familia, estaban comunicados muchos con la familia y pues las personas que vivían en estas comunidades esperaban a los migrantes, las esposas buscaban también hijos, las mujeres jóvenes buscaban marido, en fin, había como todo un proceso cultural que estaba relacionado con una migración que era de ir y venir y que estaba muy asociada con la pobreza, desde luego. Después empezó a haber un cambio y esto tenía que ver con las políticas migratorias, sobre todo en nuestro caso de Estados Unidos, porque digamos a la hora que las políticas les impedían regresar, las comunidades empezaron a migrar hombres y mujeres y dejaban a los hijos con los hermanos, con los abuelos. Y esto era una separación familiar difícil para los padres, pero sobre todo para los hijos. Y el regreso no era tan frecuente. Y después pues empezaron a irse con los hijos, pero también a los hijos que mandaban encargados con grupos que llevaban personas a Estados Unidos con la idea de poder tener esta familia completa y que entonces empieza a haber un motivo de migración adicional que era el de unir a las familias y ese persiste hasta ahora, ¿no? Entonces, ese cambio y luego que se suma el cambio climático. Y después se suma la migración de las poblaciones centroamericanas que por situaciones de violencia quieren migrar a Estados Unidos y lo hacen versus México, pues que sí es, digamos, un país que está en medio, y de comunidades como pues Haití, que están yendo por pobreza y por hambruna, y venezolanos por la situación de su país, que es una migración un poco diferente, con personas con características diferentes, y también migraciones de muchos países que empiezan a llegar a México porque quieren llegar a Estados Unidos. Y entonces se tiene migraciones de la India, migraciones de, de Cuba, porque cambia también la facilidad con que antes las personas de Cuba podían llegar a Estados Unidos, que si lograban llegar allá los aceptaban, esto dejó de ser. Entonces pues hay un cambio muy importante y con países con migrantes de muchos lugares del mundo. Y empiezan a llegar, o sea, migrantes a México que no hablan español, ¿no? Además de la situación de las comunidades originarias que migran sin hablar español, con sus propios idiomas, en este momento anterior al que estamos viviendo, bueno, al que empezamos a vivir con la migración, con las fuertes grupos de migrantes a Estados Unidos, los migrantes tendían a llegar a los lugares en Estados Unidos donde estaban sus compañeros de vida, estaban las personas que vivían en su comunidad. Entonces Puebla tenía un lugar y así los diferentes estados, pero también las comunidades indígenas. Y entonces empezó a haber muchos migrantes que tampoco hablaban español, ¿no? Entonces se une un problema importante de lengua. Después viene este fenómeno de migraciones extendidas en donde se llega a un acuerdo de que deben quedarse en México y esperar en México el paso para Estados Unidos. Y estando en este proceso, muchas personas que querían lograr una cita, pero los que ya tenían citas, pues se quedan en México y no y les cuesta trabajo llegar. Y luego en esta nueva administración no se les permite llegar, ¿no? Entonces, estos cambios son importantes porque empiezan, digamos, el impacto en la salud mental empieza a ser diferente. Es decir, las poblaciones centroamericanas que migran por México, que saben que migran por un país que no es seguro, que es igual o más violento que su país de origen, saben que tienen que pasar por todas estas vicisitudes, se suma que empiezan a migrar muchas mujeres solas, sin quien las proteja, y que saben que en el paso por México muy seguramente van a tener violaciones, se preparan para no embarazarse.
Entonces empieza a ver esta situación y luego que se tienen que quedar en un lugar al cual no quieren estar y que no era el que buscaban, ¿no? Entonces tienen migraciones forzadas para salir de su país, que ya no son tan preparadas como antes, porque entonces no tienen, no salen con todos los elementos que necesitan para pasar, para salir de su país y pasar por México. Entonces no traen dinero, saben que son con frecuencia asaltadas. Y entonces empieza a ver como toda esta situación de mucho riesgo para la salud, ¿no? Y en sus mismos relatos, pues, como va cambiando su relato en el sentido de, pues, de esa resiliencia que habían tenido siempre, ¿no? Y que incluso observamos en los primeros estudios de esta nueva migración, en donde decían, sabía que esto iba a pasar y seguimos adelante, ¿no? Y eso empieza, esa resiliencia empieza a desaparecer. Y luego, pues también este nuevo programa llega a un país que no está preparado, que no tiene los recursos, entonces no se les otorga pues comida, un lugar donde vivir, salud, y sí se les toma prisioneros para regresarlos. Y pues todos hemos sabido, que no tengo que repetir, pero podemos pensar en todos esos eventos dramáticos que ocasionaron muchas muertes y que vivieron estas poblaciones. Entonces esto nos lleva a la siguiente etapa, ¿no? Que es la etapa de la nueva administración, en donde todas esas posibilidades de pasar desaparecen. Muchos migrantes quieren regresar a sus países de origen. No a todos se les hace fácil porque no tienen dinero, porque no ha habido aviones, vuelos de aviones que los puedan llevar a su lugar de origen, porque les cobran porque salieron de sus países y entonces empiezan a tener, y tampoco quieren necesariamente quedarse. Unos sí piden ayuda, pero este, muchos sí quieren regresar a su país y no pueden. Pero en total, esto se suma con una intervención de Estados Unidos que cierra los recursos que daban para organizaciones de la sociedad civil para atender a poblaciones con necesidades especiales, como son los migrantes, ¿no? Y entonces todas estas organizaciones, que eran muchas, dejan de tener recursos para ayudar. Quedan algunos que tenían recursos que venían de Europa y pues digamos que tienen miedo también de ir a los albergues que se abrieron para ellos, y entonces están viviendo en situaciones muy difíciles. Si nosotros pensamos en la población de Estados Unidos, de mexicanos en Estados Unidos, pues ha sido una migración de miedo, de ocasionar miedo. Digamos, el número de personas que fueron retornadas a México forzosamente, que se hicieron además en condiciones muy poco honorables para ellos, que eran poblaciones que habían adquirido recursos, que tenían casas, no nada más los que empezaban a migrar y los mandaban de regreso, como había ocurrido en en otros, con otros presidentes, sino que también a los que llevaban muchos años y tenían derechos, ¿no? Entonces empieza a haber una situación difícil, y esta situación de miedo pues se incrementa porque tienen, van a las escuelas y tienen miedo de llevar a sus hijos a las escuelas. También sacan personas de los hospitales que están, que están siendo atendidos. Entran a las iglesias que habían sido lugares sagrados. Los estados que eran lugares santuarios tampoco son respetados por el gobierno federal. Y pues esto hace que, si bien la migración de retorno a México no es muy alta comparada con lo que había habido antes, sí ocasiona muchísimos elementos para tener enfermedad mental, ¿no?
Entonces, bueno, ahí dejo este primer, perdón que me pasé demasiado, de que sí ha sido un proceso, de que las situaciones han cambiado y que la situación actual es mucho más difícil, tanto para quienes están en México como para los que están en Estados Unidos. No, muchas gracias por todo el contexto. Al contrario, justo el espacio es para que nos cuente todo lo que se le vaya ocurriendo, porque tiene toda esta experiencia. A partir de lo que decía, como que me vinieron muchas ideas a la mente en este cambio que decía de cómo hay perfil migratorio primero de un hombre y luego va viendo con el cambio climático y la feminización de la pobreza y estos distintos actores que van nombrando de distintos países, ¿no? O sea, pensaba un poco cómo esta polifonía cultural incide no sé si en una red de apoyo de similitud de contextos en los cuales están migrando, ¿no? Pensando en las violencias o pensando en la situación de cambio climático que está modificando los trayectos, o si hay confrontaciones entre distintos actores, porque no, tampoco están por los mismos motivos. Y pensaba ahorita que decía recrudecimiento y criminalización que ha habido en los contextos migratorios, cómo afecta dentro de las políticas públicas, específicamente de salud y de salud mental. em, o sea, sé que, por ejemplo, es parte de este programa de la UNAM de salud migrante, y sabemos que está el programa de ventanillas de salud, pero ¿cómo funcionan las políticas públicas pensándolo desde esta complejidad que nos describió perfectamente ahorita? ¿Cómo bajarlo a las políticas públicas? Sí, adelante. Y luego también pensaba en este papel que tienen las organizaciones civiles de subsanar vacíos de los estados. Y con esta falta de recursos que menciona, pues queda mucho, o sea, la población queda mucho más desprotegida. Exacto, y las políticas públicas se vuelven pues muy importantes porque pues digamos sí es y se ha descrito así como obligación del gobierno darles salud, darles comida, darles lugar donde vivir y eso desafortunadamente no ha pasado mucho. Pues, ha habido digamos sí programas importantes, nuevos, pero pues también nos enfrentamos con poblaciones con mucho miedo, ¿no? Entonces muchos albergues que no se llenan, ¿no? Etcétera. Y bueno, hubo un elemento que pensaba hablar después porque es muy complejo, pero el hecho de que quienes, o sea, como es una situación que no se considera, no es ilegal, pero se ve a veces así, tampoco hay sistemas establecidos para organizar la migración y desafortunadamente siempre hemos tenido personas que los llevan, que les cobran mucho, que a veces los engañan, pero que esto también se volvió un área de trabajo de los carteles, ¿no? Entonces esto agravó todavía mucho más y aumentó la trata, aumentó pues problemas de violencia y de secuestro, ¿no? Entonces, sí tenemos esto muy ampliado y como vemos, las cosas han cambiado mucho. Lo importante de esto, de saber cómo ha cambiado, es saber que no podemos estar pensando en las migraciones que pensábamos antes, que eran personas resilientes y que normalmente llegaban a donde querían ir, ¿no? Eso ya no existe. Y ahora lo que existe es esta necesidad de políticas que regulen todos estos elementos, que reconozcan los derechos de las personas y que se les dé el trato justo que debe dárseles. Desafortunadamente, siempre ha habido un poco, pero en estas últimas etapas lo que ha pasado es que ha habido muchísima discriminación contra los migrantes porque los mexicanos no los quieren. Y empiezan como que si te regresaron es porque en algo no estuvo bien, no estuviste bien, fracasaste, no eres de aquí. O sea, ha habido mucha agresión
y creo que esa es una parte de la que tendríamos que empezar en las políticas públicas y después garantizar sus derechos, aceptar cuáles son sus derechos adquiridos y sus derechos personales y poder actuar. Me pregunto, no sé si las Yo, demás yo personas, tengo, sí. yo tengo una pregunta, pero como no sé dónde está la manita, este, esta es una nueva versión. No sé si la puedo hacer ahorita. Por mí está Ah, bien, doctora ok. María Elena. Doctora Medina Mora, todo lo que dice, como siempre, es totalmente basado en evidencia y acertado. Em, la primera vez que yo empecé a hacer trabajos en migración hace 25 años, y lo sé porque era el bicentenario, a mis hijos en la escuela les preguntaron que quiénes eran los ídolos en este país. Y entonces yo les dije que, pues, que pusieran que los migrantes, ¿no? Entonces mi hijo hizo un dibujo que me mandaban a llamar de la escuela, que me dijo, señora, ¿qué le está usted diciendo a su hijo? ¿No? Porque puso la frontera de México con Estados Unidos y puso como un transformer de un lado, una metralleta del otro y todo era apocalíptico, ¿no? Yo creo que la forma en la que le transmití la deuda que creo que México tiene con los migrantes y el peligro que hace 25 años yo le transmití a un niño de 6 años fue un poco extremo, ¿no? Y 25 años más tarde, las cosas no solo no mejoran, sino empeoran, ¿no? Cuando usted habla de tener políticas públicas, lo que siempre pienso es que este es como el peor momento histórico para ser migrante en cualquier país, no solo en México con nuestras fronteras o en América Central o en el África subsahariana. Algo ha pasado en el mundo que el estigma hacia los migrantes ya no son vistos como una selección darwiniana de los que lo único que quieren es buscar una mejor vida. Y ahora, en realidad, aún países escandinavos, que uno siempre se maravillaba la acogida que daban. Ahora no puedes, si no sabes hablar danés, si no sabes hablar noruego, si no sabes hablar sueco, no entras. El mundo se ha vuelto un lugar imposible para migrar. Y los gobiernos, no sé si es porque se han vuelto más dictatoriales o porque hemos elegido dictaduras, pero este es el peor momento para ser migrante y para hacer muchas otras cosas también. Pero migrantes, ¿cuál es su opinión? Gracias. Claudia, muchas gracias, qué bueno que participas, porque yo decía, bueno, las personas que llevan tantos años investigando esto tienen que colaborar. Este, no, yo creo que es totalmente cierto, es el peor momento, pero eso no implica que no tenemos la obligación de ver sus necesidades y sus derechos. Y sí se ha establecido, el gobierno ha dicho que debemos de tener los brazos abiertos para el regreso de nuestros migrantes y darles lo que se necesita. Sí se abrieron albergues que muchos se quedaron vacíos, sobre todo los de la frontera, en parte porque empezaron a regresar a los migrantes a la frontera sur para que no estuvieran cerca de Estados Unidos y luego ellos tenían que conseguir dinero y formas para regresar a sus lugares de origen. O sea, todo está asociado con violencia, con deshonra, cuando en realidad, como tú bien dices, pues este país, una de sus principales ingresos han sido las remesas y tenemos cada vez más responsabilidad y necesidad de apoyarnos, ¿no? Los estudios que hicimos en el 2014 ya nos decían los migrantes de retorno que la violencia cuando llegaban a México era peor de la que nos corrían de Estados Unidos. Ahora, como es una idea de generar miedo y temor en las gentes, esas cosas han cambiado, pero nuestro país pues nunca ha sido una persona que albergue a personas que son iguales a nosotros, digo, hablan el mismo idioma, tienen muchas cosas culturales y aunque no es así para todos, pues nuestra obligación es para todos, ¿no? Entonces sí se han abierto algunas cosas, pero necesitamos desde luego pues poder tener esta información que diga qué tenemos que hacer para generar comida, lugares adecuados, escuelas para los niños. Sí van los niños a las escuelas. El problema es cuando no están hablando español, ¿no? Y lo que, digamos, este programa que la UNAM firmó con la Secretaría de Relaciones Exteriores
fue con este concepto de de la obligación que teníamos como país de apoyar tanto a nuestros connacionales como a a otras personas de otros países en México y que teníamos que tener los brazos abiertos. La UNAM entonces, en este convenio que firmó con Relaciones Exteriores, abrió una plataforma que tiene no solamente el elemento de salud mental, que es en el que yo trabajo, pero también tiene en idiomas, les enseña español a los migrantes que no hablan español, tienen esos cursos, tienen los cursos de formación en el trabajo para las personas que se quieren quedar y quieren tener trabajo, el programa de asuntos pues diría que tienen que ver con las leyes. Están también abiertos los mexicanos, los abogados mexicanos no pueden asesorar a los abogados, a las personas en Estados Unidos o en México cuando quieren regresar a Estados Unidos, porque son otras leyes y los abogados mexicanos no tienen además licencia para hacerlo, pero trabajan muy bien en lo que se refiere a cuáles son sus derechos, qué tienen que hacer si llega alguien a su casa, qué deben contestar, qué deben pedir y entonces cuáles serían las situaciones que se les puede ayudar y han sido muy, también muy socorridos estos dos programas, el de salud mental y el de orientación jurídica. Ahora, el de salud mental, pues digamos, tiene cuatro brazos. Uno es la atención de los mexicanos en el exterior. Ese es un programa que, digamos, la Facultad de Psicología la llevaba trabajando en este tema ya 5 años, dando atención en línea a migrantes de Estados Unidos, a migrantes en Estados Unidos que querían tener atención en español. Y pues para esto hubo una asociación con muchas instituciones. Esto se hace a través de las ventanillas de salud. Las ventanillas de salud se abrieron en la época de Fox para poder atender la salud general, incluida la salud mental de los migrantes en Estados Unidos. México tiene el número más importante de consulados que hay de cualquier país, en cualquier país. Y esto está en Estados Unidos y estos consulados tienen su ventanilla de salud e incorporaron la salud mental dentro de esta ventanilla de salud. Entonces, trabajando con ellos, con unas personas que son como centrales en lo que hemos podido hacer, que son unas personas que orientan a los migrantes, porque los migrantes ahora no quieren ir a los centros de salud, porque es un lugar donde es muy propicio para el ICE. Entonces ellos se comunican y estas personas se relacionan con ellos y los ponen en contacto con nosotros y entonces así es como hemos avanzado desde febrero hasta el viernes pasado. Teníamos un total de 998 personas que habían entrado, que se habían registrado en esta plataforma. El rector fue pues muy indicativo cuando nos pidió que usáramos lo que la universidad había hecho para poder ayudar a estas personas. Entonces trabajamos con una plataforma que es de Vegaco y que se usó en la pandemia para poder dar atención a muchas personas en México que estaban en diferentes lugares y poderlos conectar con las personas que estaban dando atención y que fueron muchas organizaciones, incluida en un papel muy especial la UNAM. Y esta plataforma se adaptó primero para los primeros 5 años, que tenía una perspectiva un poco más baja, y luego esta nueva, en donde se adaptaron todas las situaciones para poder tener atención y hemos tenido pues el apoyo económico y también de personal de muchas instituciones
como los Centros de Integración Juvenil, el Instituto Nacional de Psiquiatría, la Fundación Gonzalo Ronte, que se ha sumado a lo que la universidad puede dar. Esta, digamos, una vez que las personas que hacen el contacto directo separan a las personas que necesitan una atención médica, porque la atención médica se tiene que dar allá por las medicinas, cuando hay necesidad de psicoterapia, digo, de farmacoterapia. Y entonces ellos tienen sus ligas con las cuales pueden enviar a las personas que piden ayuda y las demás personas vienen a México y aquí tenemos 10 grupos de terapeutas formados que están dando la atención a las personas. ¿Qué pasa primero? Se meten a la plataforma, meterse a la plataforma es muy sencillo, todos ustedes pueden entrar a la plataforma que se llama Acción UNAM, el espíritu de acción migrante, y pueden con eso nada más, UNAM, y pues llegan a la plataforma y pueden meterse directamente a la plataforma para ver cómo funciona y también si quieren ayuda. La, lo que pasa es que muchas veces las personas pues hablan para ver de qué se trata y entonces no es necesariamente lo que nosotros ofrecemos, lo que necesitan, entonces les pasa a cualquier otra de las plataformas, pero a veces tampoco están listos o quieren saber si en el futuro tienen algo, si se pueden comunicar y cómo hacerlo. Y hemos pues, tenido hasta ahorita 998 personas que están interesadas en salud mental y de estas 998 personas, 831 aceptan eh, contestar un consentimiento informado. Y a esas personas, con un código QR, firman su consentimiento y entonces se les hace el cuestionario. Es un cuestionario pues, relativo. No tan poquitas preguntas, pero es un cuestionario pequeño que lo que pretende es saber, como de tamizaje, para ver si tienen las personas necesidad de atención de salud mental o solo necesitan ligas o a las apps que les ayudan a respirar, a dormir, a cosas que no necesitan una atención psicológica, pero que sí necesitan en su vida diaria. Entonces ellos son canalizados y se les proporciona esa información. Y después de todas las personas que se les dice, o sea, cuando terminan el tamizaje, se les dice qué es lo que se encontró, qué tipo de tratamiento se les puede ofrecer de acuerdo a lo que dijeron. Y los que están listos, porque algunos no están listos todavía, se les dice que pueden regresar cuando quieran. Entonces ya se les asigna un terapeuta de acuerdo con sus necesidades y con el terapeuta terminan el diagnóstico, hacen el diagnóstico, se les inicia el plan de acción, el plan de atención y entonces ya empiezan su tratamiento. Lo que nosotros encontramos es que, bueno, de estos 831, 667 pasaron a la siguiente vuelta y de los que pasan a la siguiente vuelta, casi el 90% y a veces un poco más del 90%, depende de la semana, completan su tratamiento. Es decir, que una vez que firmaron sus dos consentimientos informados y aceptaron el programa, lo siguen muy, muy efectivamente y también se les dice que pueden regresar y entrar cuando quieran, ¿no? Entonces, eso es más o menos cómo funciona este programa. Hay para los migrantes en México, lo coordina la doctora Shoshana Berenson y en este programa pues se ha estado trabajando con las organizaciones que siguen teniendo trabajo con las personas que están en México y que son de otras nacionalidades. Em, digamos que sí, el gobierno les da dinero y les da digamos, un reconocimiento de que
son personas que están en México, pero no, digamos, no se quedan en los lugares donde se les puede ofrecer ayuda. Entonces trabaja con muchas organizaciones de la sociedad civil y pues y tuvimos que hacer un cambio de cómo se había programado la plataforma, porque se había programado a cómo estaban los migrantes de antes y con los que habíamos estado trabajando en su paso hacia Estados Unidos. Entonces, pues digamos, la respuesta ha sido mejor, pero digamos, como no tienen un lugar fijo de residencia y a veces se mueven de un lugar a otro, y entonces pues hemos tenido que ampliar y modificar y conseguir más recursos para trabajar con estas poblaciones, pero quien quiera trabajar con estas poblaciones es muy, muy bienvenido. Y desde luego, pues si nosotros pensamos en una salud integral, es mucho mejor, porque tienen muchos problemas físicos, ¿no? Son poblaciones que no han visto al médico en mucho tiempo, que han estado viviendo en condiciones a veces insalubres y que sí tienen mucha necesidad de salud física. Entonces, pues estaría muy bien que trabajáramos juntos. De los migrantes en retorno, hay pocos que piden ayuda. Sí, sí tenemos quienes piden ayuda, desde luego, pero no son tantos, ¿no? Porque los que han regresado de alguna manera se han acomodado en los lugares donde pueden estar, o personas que conocen, o volver a trabajar, porque tienen la posibilidad. Entonces, ellos hemos tenido menos, pero sí creo que debemos buscarlos más y ver qué necesidades tienen. Entonces, básicamente es así como funciona. Y tenemos un último programa que creo que no voy a hablar ahorita, pero que podemos hablar después o invitar a la persona que está encargada, y que es el cuidado del cuidador. Y en este programa tenemos, pues, trabajamos muy de la mano del Instituto de Psiquiatría a través de telemedicina, y lo que hacemos es atender a las personas que son cuidadoras, o que son, por ejemplo, estas personas que contactan a los americanos en Estados Unidos, o que están trabajando en las embajadas donde hay guerra, o en los consulados en México, para atender esta situación de necesidad de salud mental, y que fue el mismo modelo que se hizo en el tiempo de la pandemia, en donde hubo una relación entre estas dos instituciones muy efectiva, y que hasta ahorita está siendo muy efectiva con gente de muchos lados. O sea, se ha incorporado gente de muchos países, no nada más de Estados Unidos, y de los consulados y de las personas que voluntariamente nos ayudan a hacer los contactos, y además ser las primeras respondientes, que pues, es el centro de que esto funcione, ¿no? Ay, muchas gracias, doctora. Sí, justo en la planificación del seminario está un tema de cuidado, porque está atravesado ahorita no solo por la transición demográfica que sabemos que está em, envejeciendo la población, sino también las discapacidades, sino también este cuidado que se le ha asignado específicamente a las mujeres, etcétera. Entonces, sí, con muchísimo gusto podemos ahondar más adelante en ese tema que creo que merece una sesión completa. Y Creo que pensar, sí, que no, dígame, dígame. Claudia también puede decirnos situaciones, porque he trabajado mucho el tema de las mujeres. Sí, ay, y justo en ese sentido, porque yo soy integrante del programa de Género y Salud, y bueno, sabemos que también uno de los ejes transversales de la doctora Ana Carolina Sepúlveda es el género. Y pensando en lo que nos decía de esta iniciativa que tiene la UNAM, la UNAM siempre estamos en la vanguardia pensando cómo abordamos algunas problemáticas, y pensando en esto que nos comentaba, que sabemos que en el trayecto migratorio las mujeres están expuestas a violencia sexual, que por eso se toman la pastilla anticonceptiva, o también el manejo que se hace para tener cierta protección con los polleros, o la explotación laboral o de discriminación de género que posteriormente sufren. ¿Qué, qué políticas de género están operando? No sé si desde esta iniciativa de la UNAM o si alguna otra iniciativa lo está abordando, ¿no? Pensando, por ejemplo, que los hombres tienen más suicidios consumados, pero las mujeres tienen más intentos,
y tienen mayores niveles de ansiedad o estas vulnerabilidades o formas en las cuales distintas identidades sexogenéricas tienen mayor probabilidad de tener niveles de ansiedad, de depresión y de suicidio, están siendo abordadas desde las políticas públicas de salud mental o si no se está considerando una perspectiva de género, que en general está siempre un poco borrada de la salud, del contexto de salud. Pues la perspectiva de género y la salud mental en general, ¿no? Digamos, la salud mental no está incorporada al sistema de salud, tampoco las adicciones. Es decir, si llega una persona con una enfermedad mental a un hospital general, la regresan, aunque ya está prohibido, a un hospital psiquiátrico, y un hospital psiquiátrico atiende la enfermedad mental, pero es especialidad, cuando la comorbilidad es inmensa. Entonces, por eso mueren de 10 a 20 años antes de su esperanza de vida, pues porque no se atienden las otras enfermedades físicas. Entonces siempre tendríamos que estar hablando de integración y desde ahí empieza el problema. Entonces ahí empieza el problema y luego, claro, las mujeres, como tú bien dices y como muy bien se ha hecho en el programa de género, que estoy las leo los fines de semana, y están haciendo un trabajo estupendo, pues tenemos ese mismo problema, ¿no? Ahora, lo que pasa con la violencia es que sí es una violencia que es un factor de riesgo, o sea, la pobreza y la violencia son los principales factores de riesgo para la enfermedad mental. Y pues en este caso de estas poblaciones tenemos las dos cosas, más pues, digamos, el dolor social, ¿no? Esta discriminación y esta situación pues, que hemos visto que tiene un papel, o sea, que afecta a las mismas áreas del cerebro que si te caes y te das un golpe en la cabeza, ¿no? Y tienes un problema, de sangrado, en fin, ese mismo impacto tiene la discriminación. Y las mujeres pues son poblaciones totalmente discriminadas. Y si viajan solas, como ahora pasa, y bien lo dijiste, Clara, que ha habido todos estos cambios, pues se ven más afectados. Y lo que nosotros vemos en los estudios son dos cosas muy importantes. Una, digamos que las mujeres que viven en ambientes violentos, eh, digamos, en la pandemia que vimos, que el hecho de que estuvieran en sus casas tanto tiempo y vivieran en hogares violentos, que el incremento de la violencia fue inmenso y es el principal factor junto con el secuestro y la desaparición que llevan a enfermedad mental, ¿no? Y obviamente esto incluye a los familiares, ¿no? A las personas buscadoras. Y porque es un evento que siempre está, no es un evento que puede haber sido catastrófico y horrible, pero fue uno. Estos son todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Las mujeres entonces acaban deprimiéndose, que es como un factor de protección de ellas, pero eso también les impide tomar decisiones, ¿no? Entonces, sí creo que el género es importante, pero hay versiones o situaciones específicas que requieren una atención especial. Ahora, después de estas violaciones, eh, el tiempo, o sea, lo que hemos visto en las encuestas, cuando hay estos elementos por migración o por violencia comunitaria, social, como la que tenemos en México, que no es una situación de guerra, pero se vive una situación de guerra. Y estas dos situaciones tarda mucho tiempo, más de 11 años, que las personas se recuperen de estos traumas, ¿no? Entonces estamos hablando de una necesidad de atención a largo plazo y no nada más de una terapia farmacológica que pueda curar la enfermedad, sino de una intervención psicoterapéutica que pueda ayudar a superar estas situaciones, ¿no? Y todos sabemos que esta situación afecta también a los hijos, entonces sí, el impacto en la enfermedad mental ha sido impresionante.
Y entonces, pues se tiene que trabajar con una población que no se termina de atender, junto con poblaciones nuevas que están teniendo todos estos problemas. Muchas Y gracias. bueno, yo quisiera que Claudia diera su parte porque ella es la No, no, yo de especialista. hecho no quiero hablar. Yo lo que le quiero preguntar a la doctora Medina Mora es algo que ella publicó hace muchísimos años sobre estos migrantes que tenían su primer brote psicótico al regreso. Esto lo leí hace muchísimos años, porque tengo muchísimos años. Y yo la pregunta que tengo, porque también ya lo ha documentado ella, es que los indicadores en salud mental en este país, posterior a la pandemia, se han fracturado de forma muy importante. Y yo la pregunta que tengo es, ¿cómo ha afectado de manera aún más adversa esto en los migrantes y en esto que hablaba de la transmisión intergeneracional del trauma? Que no es vamos a darle 5 sesiones, sino vamos a darle seguramente sesiones, no sé, en fin, esa era mi pregunta. Gracias. Pues sí, digamos, esa es una situación, porque sí empezamos a ver brotes psicóticos, o sea, síntomas que están dentro del espectro de la psicosis, aunque no en todos los casos se manifiesta como una psicosis grave. Muchas veces está asociada a estas situaciones tan traumáticas, tan de desesperanza, tan de cosas que no reconocen, y entonces sí se necesita este tipo de atenciones. En la plataforma de atención migrante tenemos a los que se quedan en Estados Unidos, que son las promotoras de las ventanillas de salud, las que se encargan de ver a dónde mandarlos. Y en México, ahorita se están atendiendo en el Instituto de Psiquiatría por telemedicina cuando esto es necesario y porque sí tenemos todos estos trastornos que requieren de atención farmacológica, además de la atención psicoterapéutica. Entonces, sí es un tema que aumenta y un tema que tenemos preocupante. Ahora, en nuestros estudiantes tenemos casos de psicosis, de alumnos que están ya cursando, y que de repente tienen un brote psicótico. Claro, pueden ser por muchas cosas, por drogas, pero también por toda esta situación que están viviendo. Cuando no se materializa como a psicosis, ya como una psicosis completa en su diagnóstico, sí tienen más problemas para este, para estudiar, para, digamos, toda esta situación, pero además tienen más problemas que los que no tienen, o sea, más intentos de suicidio, más gravedad en la ideación, más gravedad en muchos otros elementos, ¿no? En los migrantes también impacta el que hayan tenido un antecedente de enfermedad, que siempre es como el factor predictor de una mayor necesidad de atención o más severo el nuevo caso, cuando hubo pero pasó lo mismo, como bien dices, en el COVID, que este episodio, este problema previo. Una parte que nos preocupa mucho y que creo que la universidad tiene que retomar porque nos interesa a nuestros estudiantes, pero en realidad las políticas en general, es que o sea, por ejemplo, en los estudios cualitativos que se han hecho de los adolescentes que responden los cuestionarios epidemiológicos y que tienen este tipo de trastornos, muchos, ya sabemos por las encuestas, que no fueron a tratamiento. Muchos que pasaron por el primer nivel y no recibieron atención, ¿no? Y que luego tuvieron un intento. Y muchos que tuvieron una ideación grave o, digamos, ya un plan y no le dijeron a nadie. Y eso es como la mitad de los jóvenes, ¿no? Y las razones por las cuales no le han dicho a nadie nos pegan a nosotros, ¿no? Digo, no nos pegan, sino nos hacen reflexionar sobre cuál es la ayuda que estamos dando. Y lo que hemos encontrado es que o sea, llega una persona y dice, y entonces la terapeuta dice que tenemos que empezar con la infancia, pero yo no quiero hablar de mi infancia, quiero hablar de... Y
como es un modelo que se sigue, pues se sigue desde la infancia y ellos no están contentos, ¿no? Y ese es como uno de los temas. Otro de los temas que nos han dicho es que a veces la intervención, o sea, las intervenciones manualizadas son las que más se apoyan en la evidencia porque se puede ver exactamente qué pasó y cómo se hizo bien la intervención o no, que cuando no son manualizadas no se puede, pero también se vuelven muy rígidas. Y entonces dicen, en lugar de que me pregunten cómo me siento y cuál es mi problema, me empiezan a decir, hoy vas a tratar este cuestionario. O sea, que nosotros también tenemos que revisar la manera como estamos dando la atención para realmente dar una respuesta. Y esto también pasa con los migrantes, ¿no? Entonces, creo que esos son los aprendizajes que nos llevan, que afortunadamente podemos hacerlo, modificar nuestra manera de dar la atención, pero pues que tenemos que llevar a muchos otros niveles. Ay, muchas gracias, doctora. Está muy rica la plática. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo porque es el formato de una hora un poco rápido. Pero pensando en esto que comentaba de dar una atención y pensando la atención desde qué preguntas hacemos, cómo identificamos estas problemáticas, desde su experiencia docente, ¿qué herramientas y consejos le podría dar a nuestro estudiantado y al profesorado también para abordar esta temática y contribuir en la formación y que de algún modo pueda impactar la atención, ¿no? Pensando en lo que dice Bell Hooks de la potencialidad que tiene el aula como un espacio transformador. Pues mire, hemos estado trabajando con otras personas, ¿no? Siempre hay en todos estos programas personas que en la parte de atención migrante, pues la doctora Silvia Morales Cheine fue quien llevó los 5 años previos y la que nos permitió pues trabajar y fue la que hizo el trabajo en la pandemia, ¿no? Entonces, siempre en la universidad hay personas que han hecho cosas, ¿no? Eso es algo que tenemos que... Entonces, bueno, yo hago investigación, pero no soy clínica, ¿no? Entonces, me uno a las personas que han hecho, que son clínicas y que pueden, pues también, pues de una manera, personalizar, generar el trabajo y hacerlo bien. Y bueno, ahorita trabajan conmigo 2 personas para el programa de la atención de la comunidad universitaria. Una es psiquiatra, la otra es psicóloga, ambas clínicas, y que están trabajando, que estamos trabajando en este programa, pero con mucha gente. Finalmente también con Degaco, que es el lugar donde nos ha ayudado, apoyado a la plataforma, ¿no? Entonces, digamos que, pues sí, sí hay muchos instrumentos. Los instrumentos que más, o sea, hay instrumentos que tienen mucha confiabilidad, validez y que son breves y que se pueden hacer. Y lo que se hizo en el EMA, donde colaboramos a meter el programa de salud mental, lo que se hizo fue incorporar las escalas que habíamos usado en investigación y la doctora Álvarez y Casa, que es una clínica, que es médico, psiquiatra, lo puso en la plataforma y ahora tenemos en el EMA un programa de salud mental que ya no es nada más un tamizaje, sino ya algo que nos diga esta persona, por ejemplo, que hemos encontrado mucho, tiene trastornos de déficit de atención, que no tiene hiperactividad, entonces no ha sido detectado, y que le afecta su desarrollo y que muchas veces piden tiempos fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso? Y entonces yo diría, ahí tenemos un instrumento, pero también tenemos otros instrumentos específicos que con mucho gusto les puedo mandar una lista. Todo va a depender de qué quieren ver, qué quieren hacer. Hay instrumentos muy, muy largos, que son los que usamos en las encuestas, pero también hay que no debería de ser, pero las encuestas de salud mental las hemos hecho largas, de 2 horas y media, con varias visitas a la persona para entender todo el sistema. Pero hay instrumentos muy sencillos que son casi iguales a los instrumentos diagnósticos y que nos permiten ver si la persona tiene algún problema. Entonces, creo que eso
Eso va a cambiar sus nuevos datos de lema que están por llegarles, que ahora va a estar abierto el lema para todo el mundo, claro, no con datos personales, porque eso lo tenemos que resguardar, pero las personas que tienen que atender a las personas sí van a tener esa opción. Los alumnos firman el consentimiento. Entonces yo creo que con eso vamos a tener mucha mejor información y que no sea nada más en el primer año, por algunas razones que no vamos a ver hoy. El primer año es básico, importantísimo. Entonces ahí, en fin, va a haber muchos, o sea, el lema se va a aplicar y esa información va a estar disponible, ¿no? Pero con mucho gusto les mandamos lo que está ahorita en el lema, el cuestionario. Ay, ok. Muchísimas gracias, doctora. Y gracias por la audiencia que nos trajo. No sé si alguien quiera dar un último comentario o despedirnos, ¿no? Bueno, les agradezco mucho que se hayan conectado al seminario. Doctora, muchísimas gracias por esta enriquecedora plática. Esperamos contar con su participación en futuras ocasiones. Y pues esperemos que les sea muy fructífero tanto a nuestros y nuestras estudiantes, igual que al profesorado. Muchas gracias. Gracias.